Último bloque de Entre Columnas. Y qué lindo poder hablar de, ustedes saben que yo soy un apasionado de la historia, y poder hablar de la gente que no es corrupta y que no es conocida, porque claro, de repente es conocida la gente que se manda un desfalco de aquellos, esa es conocida. Y los buenos ejemplos no son conocidos. Entonces, yo creo que todo tiene que ser conocido para que el pibe elija y piense que hacer política es una de las cosas más maravillosas. Tener vocación política, yo creo que debe ser una de las vocaciones más profundas que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque el homo socius es el hombre que vive en sociedad y no se queda ahí, la modifica constantemente, y la modifica dedicándole tiempo, pensando, como lo que acabamos de ver con el tema de tránsito, pensando esto sirve, esto no va a servir, esto lo podemos hacer, hay vocación, hay ganas, pero si encima lo hacemos con gente que sabe, los resultados van a ser óptimos, seguramente, y los dineros de todos nosotros seguramente no van a ser malgastados. Pero, claro, estamos viviendo una época donde es normal, usted lo ve con el político de la zona, con el puntero de la zona, que de repente cambia de auto, que de repente vacaciona en otros lados, no lo dice, pero vacaciona en otros lados, cambia de auto, su hijo va a estudiar a otro lado, pero con casa propia, con departamento propio. Uno dice, eso es hacer política. Si hago política, me salvo. Y la idea es hacer política para salvar a la comunidad y para tener una sociedad distinta, una sociedad mejor. Quería hablar de Arturo Humberto Illia y le dije a Hugo si podíamos charlar de ese tema. Él está de vacaciones, es una persona que debe tener 60 años de afiliación a la Unión Cívica Radical, mi mismo partido. Y dije, ¿quién mejor que él como para poder hablar de don Arturo Humberto Illia, quien ayer se cumplieron 35 años de su muerte. Hugo, muchísimas gracias por tu presencia aquí, para mí es un verdadero placer, y hablar de Illia es doble placer. Jorge, el placer es mío, y yo creo que recordarlo a Illia como otros es un poco hacer escuela o mencionando los méritos de esta gente, tratar de contagiar a la juventud especialmente para que se amolden a ese tipo de comportamiento. Vos sabés que no es loco pensarlo de esa manera, porque cuando, por ejemplo, porque no es el único caso, Illia, ¿no? Cuando de repente a mis alumnos les digo, investiguen sobre un tal Elpidio González. Algunos se ríen porque les suena a Speedy González, el ratoncito veloz mexicano, y empiezan a buscar y encuentran la historia de un pedazo de ser humano increíble, ministro, vicepresidente de la nación, que le dicen, tome una casa, porque usted no puede vivir en un... No, mi hermana me va a hacer una pieza en el fondo, yo voy a vivir ahí, usted no me tiene que dar una casa por haberle servido a mi patria. ¿Quién piensa que soy yo? ¿Cómo voy a aceptar eso? Jubilación, jubilarme porque por haberme permitido el lujo de ser vicepresidente de la nación, el Estado, los contribuyentes me van a pagar a mí, no, ni loco. Y hoy vemos que, por ejemplo, un Rodríguez A, por haber sido presidente 2 días, tiene una jubilación como presidente de la nación. No jodamos, eso a mí me molesta porque es el otro ejemplo que se le da al pibe. Entra en política para salvarte, y la idea es entrar en política para que este país maravilloso que tenemos pueda llegar a ser mejor para todos. Bueno, Jorge, mencionaste a Elpidio González y empecemos con Elpidio González. Dale. Yo creo que Illia es un producto radical. ¿Qué quiere decir? Yo creo que es el que se formó en el radicalismo, en lo que es la religión cívica que decía Irigoyen, y por lo cual nos llamamos quien somos así, correligionarios, y que la expresó en funciones, la concretó en función.
Y el Pío González era uno de esos, y yo recuerdo aquí en Salta, cuando yo tenía 15 años, con otros radicales, jóvenes radicales del Colegio Nacional, Edwin Klein, Alderete, Dávalo, Plaza, Rodolfo, etcétera, formamos el Ateneo Cívico-Cultural El Pío González, que salió a hablar cuando no había juventud, había juvenil, porque éramos juvenil todavía, y inclusive en una oportunidad, no sé si era yo secretario o presidente del Ateneo, me comisionaron a hablar en la proximidad de las elecciones estas eran en el año, tenía 15 años, así que... 40. En el 40, no, en el 40, no, era quizás la segunda de Perón, 52. En la Merced, en la esquina esa ochava que había, hablé. Por supuesto, en cuanto terminé de hablar, me apareció un pariente, vos sos hijo de tal, dice, me abrazó, pero después apareció un buen radical de Cerrillo, Paco Martín, padre de los Martín. Del panadero Martín, claro. Claro, del Bubi, que fue compañero mío también en La Plata, y me dice, Changuito, escapá por el fondo porque te está buscando la policía. Dice, tenés desacato al presidente de la República, al gobernador de la provincia y al jefe de policía. Por supuesto, me escapé por el gallinero, agarré 2 empanadas que había allí, me escondí en un camión y hasta lo otro. Pero voy a esto. Allí hablamos de lo que era el Pío González. Por supuesto, dije otras cosas que no condecían con lo que era el Pío González y sonó a su versión de aquella época. Pero hablemos de Ilia. Ilia era de la línea Córdoba, que digamos era enfrentada internamente con Buenos Aires, con Intransigencia y Renovación. Y yo era de la Juventud y me envían, o me piden que vaya a Córdoba como un vedor o como participante de la reorganización de la juventud. Y tuve un encuentro así muy lindo con jóvenes como yo, y apareció Humberto Ilia, suave, yo diría como si no pisara el suelo, es decir, no hacía ruido, pero se lo percibía, pero muchísimo. No hubo gritos, no, viva ahí, no, era, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Que después esos mismos que lo saludaban cuando se fue contaban anécdotas de lo que él hacía en Cruz del Eje con la gente y lo que hacía políticamente allí. Así lo conocí, me dio la mano, etc. Lo volví a ver ya en campaña en el comité de la primera de la ciudad de La Plata, que estábamos allí como otros, suena el teléfono, una voz femenina, dice, ¿está allí el doctor Ilia? Sí, le digo, quiero hablar con él, señora, le digo, está en reuniones y está mucha gente aquí, por favor, dice, yo lo conocí en el Hospital San Juan de Dios cuando él era practicante y desde allí le tengo un gran recuerdo porque vi cómo era su comportamiento y creo que me dijo, no soy profesional, y le digo, dígame su nombre. No se debe acordar, dice, no se debe acordar, pero por favor. Entonces me fui, me acerqué, esperé que dejara de charlar con quien estaba, frené un poco la conversación y le digo, doctor, tiene una comunicación telefónica. ¿De a dónde? De aquí de La Plata, alguien que dice que lo conoce. Ah, dice, voy a ir a
atenderla, y se fue hasta donde estaba el teléfono, que hacía, qué sé yo, 20 metros, 15 metros, y se puso a hablar. Yo me quedé así cerca, no sé qué hablaron, pero en un momento determinado, capaz que exagero, pero se le pusieron brillantes los ojos. Y después dice, ¿cómo se acuerdan de mí? Dice, sí, yo no me acuerdo quién es, dice, pero era compañera, dice, ahí en el San Juan de Dios, y volvió a seguir conversando. Vos sabés que cuando vuelve ya derrocado, vuelve a Salta, viene a Salta, los correligionarios le regalan una camisa blanca y un trajecito, porque su traje estaba todo tizado, su camisa estaba rotita, al que había sido presidente de los argentinos. El pueblo de Cruz del Eje juntó plata para que tenga dónde vivir. O sea, es totalmente distinto a lo que vemos hoy, donde subir al poder implica llenarte de plata. Tenemos ejemplos de políticos que no podían firmar un cheque porque estaban contaminados y hoy son millonarios. Y pero la gente no lo valora eso. Bueno, pero Ilia no solamente era él así, sino que contagiaba y cuidaba de que los demás hicieran. Tengo una anécdota, un grupo de amigos, porque ahí pasaba lo siguiente. La gente que era de línea Córdoba eran los sabatinistas, claro, que eran línea nacional. Línea Córdoba. Línea Córdoba, pero no era Intransigencia y Renovación, no era la verde. Y, por supuesto, ellos estaban trabajando. Tengo varios amigos, tenía. Es el problema de cuando uno va juntando años, se van yendo. ¿Cuántos años tenés? 82, y este año, como dirían los Colla, tengo 82, este año cumplo los 83, pisando por los 84. Así o sea, cuando vos hablas de juventud, al menos en el radicalismo, es hasta 31 años no cumplidos. Estamos hablando años, de medio siglo atrás. Estamos hablando de una historia de medio siglo. ¿Sí? Bueno, estaba Ilia en la presidencia, y este grupo de muchachos entró a trabajar para publicar un diario radical. Y lo tenían muy elaborado, le faltaba plata. Entonces se les ocurrió verlo al doctor Ilia. A don Arturo. A don Arturo. Pidieron una audiencia, lo recibió, me contaba esto, dos de ellos, que cuando me lo contaban todavía estaban avergonzados. Y los recibió con afecto, abrazo, lo hizo pasar, le hizo traer un café. Y la conversación fue, bueno muchachos, ¿qué es lo que ustedes vienen a visitar? ¿Para qué vienen a visitarme? Entonces le explicaron que habían hecho un proyecto para un diario radical de la juventud, como inclusive promoviendo un poco la gestión de Ilia y la gestión, en este caso de Marini, en la provincia de Buenos Aires. Aclaro que para esa época yo era funcionario de Marini. Yo era director en el Instituto de Obra Médico Asistencial. Y entonces dice, me parece bien, muchacho, esto es trabajar para el país, para el coso, dice, porque hay que marcar rutas y todo, en base a la... Bueno, dice, pero me parece bien, dice, sigan adelante, dice, bueno, claro, dice, doctor, pero el problema, dice, es que nos falta dinero. Dice, bueno, pero yo no tengo fortuna, no tengo dinero, dice, para ofrecerle. Dice, eso es una cosa que yo no puedo dar. Y entonces uno de ellos, creo que era uno de mis amigos de apellido Violante, le dice, doctor, dice, pero nosotros venimos a pedirle, dice, de los fondos reservados, si nos puede aportar algo. Ilia dice que parece que le saltó un resorte abajo de la silla, se paró, asentó la mano con fuerza en el escritorio y dijo, esta conversación ha terminado, ustedes no pueden ofenderme
pidiéndome eso. Ese no es mi dinero, ese no es dinero del partido y yo no puedo usarlo discrecionalmente. Es más, tengo entendido llamó que así, nunca usó un solo peso de los fondos. no usó nunca un peso. Devolvió absolutamente todo, claro. Y llamó al edecán, acompaña a los señores a la puerta, ni siquiera les dio la mano. Y me lo contaba Violante en su momento. Avergonzado. Me dijo, vos sabés qué papelón, dice, pero tenía razón, dice, pero claro, uno creía porque eso fue siempre... Siempre se usó así, claro. Siempre se usó así. Entonces, que es otra de las cosas que yo creo que hay que mencionar. Nosotros nos sorprendemos de la austeridad, de la honradez que tiene Ilia, y hay muchos de ellos. Es decir, hablamos de Elpidio González, podríamos hablar del mismo Balbino, aunque no tuvo funciones, de Marini, podríamos hablar inclusive del Bicho León de Chaco, el mismo Rosa, un montón de gente que realmente estuvo y terminó pobre. Ahora, para finalizar, porque sabes que el tiempo en televisión es tremendo, ¿no? Pero se nos va el tiempo. Pero la historia dice que a él lo echan de la Casa Rosada y al otro día lo ven venir. Y los granaderos lo miran como diciendo, acá hay lío porque venía el tipo, él andaba solo en la calle, sin custodia, sin nada. Nunca usó custodia. Llega y le dicen, usted no puede entrar. ¿Cómo no voy a poder entrar si vengo a dejar mi declaración jurada? ¿Es verdad eso? Sí, lo hizo, se sorprendieron y era la misma que había presentado, nada más que no tenía los 300.000 pesos en el banco que tenía en su momento, no tenía el coche que lo había vendido para hacer atender en Estados Unidos por un cáncer que tenía su esposa, y detalló lo que tenía hasta de ropa. Tengo un robe, tengo tantos pantalones, dos pares de media, un calzoncillo. Y elaboraba así todo un inventario de lo que tenía, y lo ayudaba el hermano, lo ayudaba económicamente el hermano, y después cuando vino aquí trabajaba en una panadería, porque bueno, ya había dejado la medicina, y le dijeron siempre que me acuerdo que nosotros teníamos unas tortuguitas, que la poníamos así para demostrar que éramos tortuguitas, es decir, como homenaje a él, dicen que era una tortuga. E inclusive se desdijeron de los cargos que era una revista, hicieron. Caras y Caretas, algunas de ellas que, no, creo que Caras y Caretas ya no estaba, pero había una, y uno de los que lo fogoneó en contra, sí, algunos de ellos, sí, fue Primera Plana. Primera Plana con Mariano Grondona. Sí, y también el padre del que fue canciller y está cuestionado, ¿no? Timerman. Sí, exacto. No, y hay alguna gente que, inclusive un coronel, el coronel, que después le pidió disculpa públicamente, e inclusive, por ejemplo, Ramiro de Casabella, que era un periodista cotizado en La Plata y otros periódicos de Capital, que también era alevoso cómo lo cargaban, lo golpeaban, dijo que se equivocó, por supuesto. Después que está muerta, una persona no tiene sentido. Pero tiene su valor igual. Tiene su valor. Y bueno, estas son las cosas, pero es importante algo que yo creo que hay que decir. El gobierno de Ilia fue excelente, no solo por la honestidad, sino por las obras que hizo. Pero hay que rescatar algo que creo que es importante. La Unión Cívica Radical es un partido que estudiaba los temas, los presentaba como programa en campaña, y tenía gente que lo había preparado, que eran aptos para llevarlo a cabo.
Y estaba entonces el presidente del partido, que no era el presidente de la República, porque esto se modificó, y Alfonsín fue el presidente de la República y fue el presidente del partido. Balbín decía que esta es la forma que el partido tiene la posibilidad de controlar la función pública y de aportarles ideas que estando afuera, claro, con posibilidad de que las rechace o no, pero que está separado, es decir, eso después se perdió. Después se perdió, inclusive yo creo que como autocrítica radical, hay que recordar que el Pacto de Olivo, Alfonsín únicamente era afiliado. No tenía función en el partido, después inmediatamente fue presidente del partido del Nuevo. Bien, bien, que es todo un dato, no es un dato menor. Hugo Sánchez, se nos acabó el tiempo y me encantó realmente esta charla, me encantó sobre todo para ustedes y para que la mesa de mañana, del domingo, hablemos también de este tipo de cosas, hablemos de que hay políticos en la historia de nuestro país que realmente son maravillosos y que lamentablemente no son recordados. Los adultos, los mayores, tenemos la obligación de hablar de ellos para bien de las generaciones